Un día, un niño que descubrió el mar me preguntó: ¿el océano? ¿Qué es el océano? Buenas tardes. Cuando estaba pensando qué comentaros en cuanto a la introducción al Zen, he dejado de lado los instrumentos prácticos del Zen. Creo que eso ya lo habéis recibido. También, pues a veces la historia del Zen o incluso los elementos esenciales de el Zen comparando o en relación con otras formas de meditación, porque como sabéis, en el retiro de diciembre será dedicado los Teisos a la esencia del Zen, entonces podéis visualizaros allí. O sea que hoy, esta tarde, voy a de una forma sencilla, espero, poder daros pautas de cómo meditar o cuáles son las fases de nuestra meditación. Y para ello voy a utilizar un simbolismo cogido de mano de un textito que está en la página web sobre las fases de la oración exicasta del padre Serafín, que bueno, es un texto no histórico, no sistemático, pero que ayuda mucho a comprender un poco de qué va la práctica del silencio. Utilizamos 3 símbolos en relación con esto, 3 símbolos del mundo natural. El primero, la montaña; el segundo, la amapola; el tercero, el océano. Y vamos con eso también a hablar de las fases de introducción al Zen. Esos 3 símbolos están en paralelo con algunas de las fases más clásicas del Zen, como por ejemplo la de las 3 fases de Dogen, del camino espiritual. El camino espiritual es la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de uno mismo es el olvido de uno mismo, el olvido de uno mismo es la unión con todos los seres. Pero en vez de entrar por ahí, voy a hacer algo mucho más pragmático de cómo, siendo principiantes, todos somos principiantes, todos comenzamos, ¿qué hago para entrar en el silencio? Bien, la primera fase es aprender a meditar como la montaña. La montaña, roca estable, asentada en el suelo, bella, consistente, pétrea, quieta, que se mantiene firme, se mantiene enraizada, pase lo que pase. Ahora llueve, ahora hay truenos, ahora hay calma, ahora hay tempestad, ahora vienen pajaritos, ahora vienen nubes, y ahí me quedo. Hay un símbolo muy fuerte de Joseph Goldstein, que yo he usado a veces, esto de: nos sentamos juntos la montaña y yo, hasta que solo la montaña quedó. No se trata de simular a la montaña para meditar, sino realmente ser montaña. Y esto lo voy a explicar. En primer lugar, es aprender la meditación en quietud.
Y esa es la primera fase, el primer camino que debemos emprender. Parece muy sencillo, significa dejarlo todo y quedarse aquí. Pero justo eso es la gran barrera que a veces tenemos. Venimos al silencio y nos traemos un montón de cosas. Nuestras preocupaciones, incluso nuestras expectativas de este silencio, nuestro cuerpo con sus dinámicas que quieren expresarse, nuestras sensaciones de la vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Y la meditación de quietud es asentarlo todo. Asentarlo todo a través de que solo la respiración se mantenga. Asentar el cuerpo, por eso adoptamos una postura de quietud, armónica, similando en ese aspecto a la montaña, porque nos asentamos en el suelo. Luego veremos de los dos elementos principales de la posición corporal, el uno, el asentamiento en el suelo, y el otro, la verticalidad. Aquí nos fijamos en esta fase en el asentamiento en el suelo. Enraizamiento, bien posicionado, quieto y no respondiendo a los gritos o a los susurros del cuerpo, a los ruidos de la mente, a los elementos que van y vienen continuamente. Alguien puede llamar, y de hecho pues hay una frase clásica en esto de la muerte en el cojín. Se trata fundamentalmente de aceptar estar aquí. No solo estar, sino aceptar ser. Por lo tanto, la práctica de meditar como la montaña o ser montaña es la práctica de ser. Todo eso que traemos a la meditación y que a veces quien no conoce la práctica del silencio bien, puede pensar que, bueno, vengo a meditar para resolver esto, para acallar esto, para entrar en esta fase. No, se trata de simplemente ser, de poder no necesitar justificar la existencia. Justificamos la existencia a través de nuestras acciones, a través de el ser para, ser por, ser en función de nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestras expectativas. Es una dinámica continua de poner calificativo y poder justificar por qué somos. Bueno, pues se trata de aceptar que somos sin querer explicarlo. Y por eso es una meditación de silencio y de quietud, porque la montaña no necesita explicar por qué es simplemente. Y el primer paso nuestro es entrar en ese proceso de ser, de presencia, en este asentamiento quieto. Y esto que es tan sencillo decir, a veces se tarda mucho tiempo en experimentarlo, en venir a sentarse sin que detrás de eso haya un plan, un objetivo, una meta, un proyecto de vida o una interpretación de la existencia. Esto rompe y a veces incluso crea un vértigo, porque si no nos sentamos en meditación para realizar un acto religioso o un acto existencial,
con justificación de una meta a perseguir, si no nos sentamos para dejar la mente más tranquila, como a veces decimos, o para poder tener paz, o para ser mejor persona, sino simplemente nos sentamos para ser, para manifestación de ser, esa consistencia de quietud, de estar aquí a solas, en este espacio vacío, en el cual damos manifestación de existencia, es una práctica radical. Requeriremos a veces, como he dicho, mucho tiempo para ir eliminando todo lo que sobra en ese ser montaña. Todo eso que sobra es lo que he simbolizado con que hoy está lloviendo, estoy melancólico, mi alma está con una pena grande y esa pena la traigo a meditación. Hay que soltar. Hoy estoy exuberante y tengo una capacidad de moverme y de tal. En la quietud hay que soltar. Hoy está lleno de pájaros esto, una cantidad de pensamientos, de emociones, de cosas que van y que vienen. Hay que soltar. Quedarse aquí. Y en este proceso, cuando uno suelta todo eso, la conciencia de yo sentado también desaparece. Y lo que está es simplemente una presencia silente, enraizada en el suelo. Os estimulo a que, en vez de montar muchas interpretaciones en la cabeza, incluso con esto, tengo que ser montaña o tengo que... es aceptar esta presencia asentado momento a momento, respiración a respiración. Para venir a ser montaña, posiblemente necesitamos una guía, una conexión, un instrumento que nos permita ir soltando. Y eso es lo que a veces los maestros dan a los estudiantes de Zen, una palabra, un sonido, un fijarse solo en la respiración y ser solo respiración, una montaña que respira y que simplemente está ahí. Es vida, por supuesto es vida, pero es vida acallada. Y necesitamos esta fase de poder llegar a esta quietud para poder avanzar. Si esta fase no la desarrollamos bien, nuestra meditación será siempre agitada. Por lo tanto, no intentemos irnos de ella, aunque estemos años en ella, porque la expresión de ser, de manifestar la existencia sin justificación, es lo suficientemente revolucionaria como para afectar toda nuestra vida. Porque luego, cuando no estemos en meditación, la ser, sin justificarlo por los actos, ser silente, en quietud, sin que cada personaje que adoptemos sea el centro de la existencia, sino que haya un trasfondo de quietud, de paz, de serenidad en la existencia.
es una forma diferente de vivir. Si haces bien la meditación de la montaña, toda tu vida se transforma y se cambia, se vuelve serena, a pesar del oleaje, a pesar de las preocupaciones, a pesar de lo que vaya y que venga, incluso aunque tengas que vivir un montón de personajes a lo largo de tu día, desde ser madre, ser trabajadora, ser amiga o ser compradora en el mercado. Todos esos personajes transitan en armonía a través de la consistencia de esta existencia quieta y serena que se manifiesta en cada momento. Bien, pues espero que esto de ser montaña, de estar aquí en silencio, en quietud, esté comprendido. Se comprende con la mente, ahora hay que comprenderlo con el corazón. El anhelo profundo de manifestar ser en quietud, en silencio, en presencia aquí. Y pasamos a la segunda fase, porque la meditación de ser montaña nos puede llevar a simplemente un acallamiento de la vida y ser una estatua viviente. Por lo tanto, hemos de incorporar algún otro elemento que aparece armónicamente, en algunos antes, en otros después, o incluso están en paralelo, que es lo que en ese texto que citaba se llama meditar como la amapola. Amapola, os imagináis, una florecilla sencilla del campo que durante la noche está encogida y el capullo se recoge, pero cuando aparece el sol se vuelve hacia arriba y se abre en seguimiento a la luz, seguimiento de las cosas, o sea, se vuelve a la vida. Desde la quietud de la montaña, abrirnos a la vida. Abrirnos a la vida en cuestionamiento, como si la viéramos por primera vez. Es la práctica de la pregunta. He citado muchas veces cómo me impresionó en una ocasión el ir a un retiro en Inglaterra, en el que durante 8 días nos pusieron solamente un método de meditación. El método en inglés era "What is this?", ¿qué es esto? Y en cada respiración repetíamos ¿qué es esto? Podéis imaginar 8 días repitiendo ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, durante todo ese tiempo lo que nos abríamos es a la pregunta. Cuando uno se abre a la pregunta, o sea, se abre como la amapola hacia la vida, significa que acepta no tener la respuesta. Esta es la actitud del verdadero practicante de Zen. Es la actitud simbolizada en la respuesta del Bodhidharma al emperador que le pregunta ¿quién es el que está delante de mí? No lo sé. O la respuesta que se manifestó entre el primero y el segundo patriarca del Chan, cuando Huiko le plantea al Bodhidharma: maestro, no tengo la mente perturbada, cálmamela. Y el Bodhidharma, con una media sonrisa, le dice: bueno, tráeme la mente y yo te la aquietaré. Vete a buscarla, encuéntrala, me la traes. Entonces Huiko se marcha
un poco cuestionando, pero aceptando la necesidad de poder concretar qué es eso de la mente, de la vida, que tiene que ser aquietada, y vuelve al cabo de unos días y le dice: maestro, no he encontrado la mente por ninguna parte. Y le responde: ya ves, ya te la he aquietado. Es abrirse a la incertidumbre. O aquella frase en la cual tuvo el despertar Huinén, el sexto patriarca, cuando oyó una recitación del sutra que decía: sin habitar en ninguna parte la mente se manifiesta. Sin habitar en ninguna parte, es abrirse al no saber, que es también un poco lo que indica el texto de La nube del no saber, que es el anónimo del medievo cristiano, en la cual que es un compendio para meditar, y donde además precisamente una de las frases centrales que a mí me gusta repetir ahí es cuando el autor anónimo, el maestro anónimo, le dice al discípulo: esto es lo que has de hacer, eleva tu corazón en ansias de amor. Repetimos la imagen de la amapola: eleva tu corazón en ansias de amor. Ansias de amor es aceptación, es abrirse al sí de cada momento, es el hágase de cada instante. Montaña estable, quieta, que se llena de vida y en cada momento acepta la vida. Acepta la vida en expresión de ser parte y ser todo en la vida. Esta práctica que no lo debáis entender como una técnica de que en un determinado momento pues hay que simplemente no estar y en otro momento hay que hacer un acto de aceptación, sino que todo es un proceso desde el fondo del corazón. A lo mejor en todo el proceso lo que haces en la sentada es exactamente lo mismo, pero introduces ese elemento de que cada respiración se convierta en una integración de la vida, se convierta en un acto de sí, de decir sí a lo que existe, de decir sí a este instante de presencia que es consistente, pero que al tiempo manifiesta las mil y una cosas. Por lo tanto, en tu meditación se incorpora las flores, los árboles, la hierba, el ordenador, la botella, la comida. Se incorpora todo eso en un acto continuo de aceptación y consolida tu existencia. Por lo tanto, la mezcla de la gracilidad de la amapola y la consistencia pétrea de la montaña se integran en uno y convierten la práctica existencial en una práctica grácil, elegante, positiva, de aceptación, de comunión, que es otra palabra de expresar amor. Amor no de un ser con otro ser, sino amor en cada instante, en cada momento de vida, desde el lago interior, la serenidad completa del momento. Este abrirse en incertidumbre implica también un proceso de olvido que en la práctica concreta de la meditación se ha de manifestar. Hemos de ir soltando, como decía antes, y aquí diré olvidando, todo aquello que constituye los elementos cerrados de nuestra existencia.
Cuando meditamos así no hay personajes. No es el meditante siendo amapola, no. Es simplemente este instante, sin objetivos, sin intereses. Momento en el que solo existe una respiración vibrante de vida. Soltar el saber, soltar el querer controlar este momento. Soltar el querer tener conciencia de quién es el que está sentado aquí meditando, de querer tener la respuesta al qué es esto. Y al mismo tiempo es la purificación de la existencia, es la limpieza de todo aquello que son zozobras, que son basurilla y que nos vienen a hacer vivir en esencia. Es aceptar no saber, no tener la respuesta a la vida. Es aceptar tener un interés genuino por las cosas y por los seres, tener una apertura en ver, en mirar, pero sin poner de inmediato el nombre, la calificación, la interpretación, resultado de nuestras experiencias anteriores en las cuales estamos agarrados. Es, por tanto, el olvido de nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras preocupaciones y proyectos, viviendo la espontaneidad del momento presente. Recordar siempre esa humilde florecilla que existe con toda la belleza de la naturaleza, pero que no tiene el significado de utilidad y de interpretación del universo. Es el no objeto, no beneficio. Aceptaremos, por tanto, no tener nombre, no controlar la existencia, no saber. Y esa práctica que se manifiesta plásticamente en el zazen, en el cual la pregunta sobre la existencia surge, pero no se responde, la apertura a una aceptación profunda de la existencia se manifiesta, pero sin controlar la existencia, es una práctica que se transmite luego a nuestra vida. Por supuesto, tendremos muchas respuestas a elementos concretos, etc., pero no nos agarraremos a ellos. Es una práctica del no apego. Es una práctica de no quedarse cogido a una manifestación, a una creencia, a un determinado proyecto que es el único que justifica nuestra existencia. Sin ese proyecto no existimos. No. Es simplemente aceptar la existencia de trasfondo, ser universo que en este momento se expresa de una forma concreta, cogiendo esta cuchara y comiendo esta sopa, o mirando a los ojos a esa persona, o dando un beso, o llorando ante el drama. Esa vibración de vida que se expresa en esa apertura de la flor, es parte esencial de nuestra práctica. Y es ese momento en el cual, en el segundo texto de Dogen, desde la existencia pétrea, la búsqueda del yo, a la olvido del yo, es ese momento, es el olvido del yo como consecuencia de incorporarnos a la vida. Y por fin entramos en el tercer estadio, que no es tercero, porque forma parte del conjunto. Ser océano, respirar como el océano, meditar como el océano. Creo que conocéis que uno de los textos más, de los libritos por el que Wilhelm Jaeger es más conocido, es el de aquel de la ola es el mar.
en el cual creo que son las dos cosas. La ola es el mar y el mar es la ola. Pues imaginaros que estáis en el centro del océano, abajo, y miráis hacia arriba y veis las olas a lo lejos que se mueven, pero las olas forman parte del agua, forman parte de ese océano, y ahí todo el océano tiene una respiración profunda. En esa respiración profunda estáis. Pero cuidado, no sois meditantes individuales en el centro de la existencia del océano. Sois océano. No hay ninguna separación entre las diferentes gotas del mar. Todo en su conjunto. No es una unidad, sino es una diversidad y una unidad al mismo tiempo. Porque también sois ola, y también en un determinado momento esa ola tiene una cresta bella, y también la tiene pequeña, y también va cambiando, y va transformándose hasta que desaparece. Y luego vuelve para atrás, y al mismo tiempo el océano está ahí, pero está lleno de vida, lleno de multitud de seres que existen en su seno y que se manifiestan en los 1000 colores, en las 1000 existencias. Ese es el símbolo. De pronto habéis dejado de ser una montaña pétrea, una amapola que se abre, y estáis desperdigados en todas las gotas del océano. Sois uno con todos los seres. Este ser uno con todos los seres, este proceso de comunión, de integración progresiva en la existencia de cada ser, es el paso normal al cual lleva nuestra práctica. En este proceso hay solamente en la práctica de la meditación una respiración que rumia una palabra y que se manifiesta instante a instante y nos lleva a un no ser, no controlar, no saber, pero al tiempo a ser todo lo que existe, a amar en su conjunto, a manifestar la existencia preciosa que cada instante significa, a aceptar la oportunidad de vibrar en cada momento. Así pues, quietud, apertura, comunión. Los tres elementos que han de ir intercalándose continuamente mientras somos ola, mientras somos personaje y mientras dejamos de serlo. Por lo tanto, la práctica de Zazen es la práctica del Zen, es la práctica de la vida. La práctica de la vida sin calificativos, sin controles, sin servidumbres, sin opresiones, sin dependencias, sin apegos. La superación de esto es comprendida, es expresada, es posible y es el camino que el Buda desde el principio manifestaba cuando habla del octuple camino. Mirar directamente, escuchar directamente, pero desde la limpieza existencial que significa nuestra práctica. Desde ahí es posible comprender
que el vacío, que es vacío de existencia separada, es plenitud, es manifestación completa de la existencia. Bueno, pues hasta aquí. Con esto yo os pido a cada cual que os dejéis acompañar en este proceso de venir a ser montaña, flor, océano, de forma que la existencia se vuelva una manifestación completa de sí misma.